Hola, ¿cómo están? Una vez más con ustedes para continuar con el estudio de las decisiones que sanan tu vida, basadas en el libro de las 8 decisiones sanadoras del autor John Baker. Soy un creyente en Jesucristo, un agradecido hijo de Dios. Mi nombre es Rafa Romero. En el capítulo número 6 que analizaremos en esta ocasión, nos invita a hacer un análisis de nuestras relaciones con los demás. Dice el enunciado de esta decisión: que evalúo todas mis relaciones, ofrezco el perdón a quienes me han herido y enmiendo las heridas que he causado a otros, excepto si cuando al hacerlo tal enmienda les cause dolor a ellos o a otros. Se trata entonces de tomar la decisión de perdonar, de hacer enmiendas, con el fin de lograr la restauración de nuestras relaciones rotas, quebrantadas, pues. En esta decisión sanadora vamos a trabajar en las correcciones que podemos hacer en algunas de estas relaciones mediante una labor de reparación relacional. Nos vamos a enfocar primero en perdonar a quienes nos han lastimado, posteriormente pedir perdón a aquellas personas que hemos lastimado. Nos vamos a encontrar como víctimas y como victimarios. Los detalles de los sucesos, los nombres de las personas, las causas, los efectos, puede ser que lo tomes, ya trabajaste tu inventario personal, los tomaremos precisamente de nuestro inventario personal que ya elaboramos con anterioridad. Las bienaventuranzas que corresponden a esta decisión sanadora, tienen que ver con reparar nuestras relaciones precisamente, porque dice Mateo capítulo 5 versículo 7, dichosos los compasivos, los misericordiosos. Y ahí mismo en el versículo 9 dice y nos muestra: dichosos los que trabajan por la paz, los que procuran pues la paz. Así que primero iniciaremos por perdonar a los demás el daño que nos han hecho. Los más beneficiados al hacer este ejercicio seremos nosotros mismos. El autor maneja por lo menos 3 razones de peso del por qué deberíamos perdonar. La principal razón es porque Dios te ha perdonado a ti y a mí. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3 versículo 13, sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Nunca tendrás que perdonar a alguien más de lo que Dios ya te ha perdonado a ti y a mí, mi hermano. La segunda razón por la que necesitamos perdonar es porque el resentimiento no funciona. Cuando damos cabida a algún resentimiento, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Sería como si ingiriéramos un veneno esperando que le haga daño a la otra persona. Es ilógico, es irracional, es locura, insensatez. La Biblia lo señala con claridad. En el libro de Job, capítulo 5, versículo 2, dice que el resentimiento, mata a los necios. La envidia mata a los insensatos. Nos hacemos daño a nosotros mismos al resentirnos. Como nos muestra la Biblia ahí mismo en Job, dice, es tal tu enojo que te desgarra el alma. Déjame decirte que evadiendo, rehusándote a perdonar, reteniendo el enojo, la amargura y el resentimiento, solo vas a lograr lastimarte a ti mismo. Tienes que perdonar, por favor, y por tu bien, por tu propio bien. No hay nada más desgastante emocionalmente como la amargura y el resentimiento. Esto es malo para nuestra salud. De ahí se desprenden muchas enfermedades, como algunas citis, como gastritis, colitis y algunas que tú conoces, y vienen de repente migrañas, dolor de cabeza, esas situaciones complicadas que a veces no sabes por qué se generan o de dónde vienen o cómo empezó esta enfermedad. En Job, la Biblia nos muestra que dice que hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices y tranquilos. Otros, en cambio, dice ahí mismo, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Una pregunta a manera de reflexión: ¿cómo quieres vivir tú, mi hermano y amigo? ¿Todos? Todos necesitaremos el perdón de Dios y de los demás en el futuro. Esta es la tercera razón que maneja el autor. Debemos perdonar a otros porque, como dice la Biblia también en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 25, dice, y cuando estén orando,
Si tienes algo contra alguien, perdónale, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. No puedes, y mucho menos te conviene, no nos conviene, derribar el puente, ese puente por el que tienes que cruzar para llegar al cielo. Perdonar a los demás no es una tarea fácil, para nada es sencillo. Y esta lección también nos muestra 3 pasos para poder hacerlo. Primero, tenemos que revelar nuestra herida. Esta herida no sanará hasta que no admitas el dolor, que salgas de la negación, pues es necesario admitirlo o revelarlo, sacar la verdad a la luz. ¿Por qué? Porque no podrás perdonar un daño que no estés dispuesto a admitir. Recuerda, mi hermano o amigo, que el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional. Es tu decisión dejar de sufrir. El segundo paso para perdonar es soltar al ofensor. No esperes que te pidan perdón, mi hermano, porque tal vez nunca lo hagan. Recuerda que estás haciendo esto por tu propio beneficio. Hacemos esto por nuestro propio beneficio, no por el de los demás. En Mateo capítulo 18, versículos 21 al 22, los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, contestó Jesús. Te darás cuenta de que ya los has liberado, que ya has perdonado, cuando puedas pensar en ellos sin sentir dolor, cuando puedas orar por ellos pidiendo que Dios los bendiga. Esto puede llevar mucho tiempo en ocurrir y todo depende también de cuán profundo sea el dolor. Perdonarlos no equivale a seguir permitiendo que te sigan dañando o también a reanudar una relación abusiva o peligrosa. El objetivo es liberar a aquellos que te han herido a fin de que tú seas sanado. Necesitaremos estar relajados, relajarnos y permitirle a Dios que Él sea el que ajuste las cuentas. Es reemplazar la herida con la paz de Dios. Ese es el tercer paso acerca de perdonar a los demás. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Cuando sale el dolor de tu herida, le das espacio a la paz de Dios. También en Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19, la Biblia señala lo siguiente. Nos dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Y si es posible, en cuanto de ustedes dependa, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no quiere decir que estemos obligados a complacer a todo el mundo. Implica que debemos hacer lo que es honorable, lo que es correcto, lo que es honesto y lo que es irreprensible. En la restauración de relaciones, esta lección nos la presenta como un proceso de 2 etapas, en la que ya vimos la primera, que es perdonar. Ahora veamos la segunda parte, que es hacer enmiendas. Ya nos encontramos como víctimas, ya que no solamente hemos sido lastimados, ahora nos toca la parte de victimarios, porque también hemos lastimado a otras personas. El autor aquí nos muestra la forma en cómo debemos de enmendar los daños causados. Primero, lo primero que tenemos que hacer para hacer enmiendas es elaborar una lista de las personas que hemos herido y el daño que les hemos ocasionado. Como te decía, si ya has trabajado en tu inventario personal, ahí te va a arrojar datos porque lo hiciste, lo escribiste, plasmaste ahí en tu inventario personal. Para este trabajo te va a poder ayudar este inventario. También te pudiera ayudar a reflexionar sobre situaciones en tus relaciones. Tal vez pudiera ser que no has cumplido alguna promesa que hiciste. Quizás has abusado verbal, física, emocionalmente de alguien. Quizás también has mentido, has manipulado. También pudiera ser que exista alguna deuda con alguno o con alguien. También puede ser
que te has descubierto y te has dado cuenta que has sido controlador, controladora o posesivo con alguien. Este análisis te va a dar claridad para iniciar el trabajo de hacer enmiendas. Y algo más, mi hermano y amigo, que nos va a ayudar, que te va a ayudar, será que pienses en cómo te gustaría que un ofensor te pidiera perdón. La cita bíblica que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 31, te podrá ayudar, dice la letra, que traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Será tratar entonces de hacer la enmienda de la forma más edificante para la persona. Es preciso saber que entre más grave sea tu ofensa, menos probabilidad de una restitución habrá. Esa es la realidad. Porque existirán cosas que no se van a poder restaurar ni corregir, pero que no quede en ti, que no dependa de ti. Hacerlo al pedir perdón, deberás hacerlo en el momento adecuado, en el momento preciso. Dice la Escritura que para todo lo que se haga hay un cuándo. Lo vemos en Eclesiastés capítulo 8, versículo 6. También hacerlo con una actitud correcta. El amor debe hacernos decir siempre la verdad, dice Efesios capítulo 4, versículo 15, y sin esperar, también hacerlo sin esperar nada a cambio. Concéntrate, es necesario que nos concentremos, que te concentres en hacer tu parte. No esperes recibir nada a cambio de parte de la persona a quien dañaste y cuyo daño estás tratando de resarcir, pues. También hazlo de la manera más edificante para la persona. Piensa bien antes de hablar. ¿Qué dirás? ¿Cómo le dirás? Reflexiona sobre si intentar hacer las paces con esta persona empeorará las cosas o las aliviará. Ten en cuenta las repercusiones que pudiera traer consigo lo que harás. Porque como dice la Biblia en Proverbios, capítulo 12, versículo 18, que hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. Otra cosa, haz restitución siempre que sea posible. Y si tienes alguna cosa en tu poder que no es tuya, pues devuélvela. Si debes pagar, pues paga, toma chocolate, como dicen, y paga lo que debes. Habrá cosas o situaciones que no podrás restituir, pero siempre ten en cuenta el poder de una disculpa honesta y sincera. Y por último, reenfoca tu vida, redirecciona tu vida para que se haga la voluntad de Dios. Decídete a actuar con rectitud y dirige tus súplicas a Dios. Así podrás levantar limpia la frente y estarás tranquilo y sin temor. Echarás en el olvido tus sufrimientos y los olvidarás como el agua que pasa. Ya lo pasado, pisado. Lo señala la Biblia en Job, capítulo 11, versículos del 13, 15 y 16. Recuerda mi hermano y amigo, que para perdonar, hacer enmiendas, será necesario conectarte con Dios, enchufarte pues a Dios por medio de la oración y la meditación. No lo hagas en tus fuerzas, pídele dirección a Dios. Él te va a dar el poder para perdonar a otros y también te va a dar la sabiduría, la humildad y el valor que necesitas para hacerlo, para enmendar pues, para enmendar aquellas situaciones que sea prudente y conveniente enmendar. Ánimo, no estás solo, no estás sola. La libertad y la esperanza que te esperan al final de este proceso traerán un gran alivio a tu vida. Créelo, porque el que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. Ahora, si me lo permites, me gustaría guiarte, como lo hemos venido haciendo, como lo he venido haciendo, con una oración para pedir ayuda a Dios con respecto a esta decisión. Si te parece, ahí en el lugar donde estés, donde te encuentres, inclina tu rostro y permíteme guiarte con esta oración. Padre celestial, bueno y eterno, tú me has revelado que guardar resentimientos me han atado emocional, espiritual y aún físicamente. Y hoy te pido, Dios, que me ayudes a ser sincero. El dolor que siento, muchas veces he tratado de negarlo, evadiéndolo. Pero hoy te digo que estoy listo para enfrentar, con tu ayuda, la verdad de mis heridas.
Dame fuerzas, Padre Celestial, para poder hacerlo. Dame valor para perdonar a quienes me han herido. Y quiero dejar de tener resentimiento hacia ellos, Dios. Solo con tu poder, Señor, lo podré lograr. También, dame valentía y discernimiento para saber cómo desagraviar a quienes yo he herido. Ayúdame a ser honesto, a revisar mi pasado y a recordar. Guíame para encontrar la mejor forma de hacer restitución donde sea necesario y donde sea posible y apropiado. Y por último, te pido, Señor, que pueda empezar hoy mismo una nueva vida al reenfocarme en hacer tu voluntad en mis relaciones personales. Ayúdame a dejar de lado mi egoísmo y poner todo mi corazón en ti. Sé que aún me falta mucho por recorrer. Quiero ver cumplida la promesa que encuentro en Job, de que olvidaré todos mis pesares o los recordaré, pero como el agua que ya pasó. Amén y amén. Muy bien, ahora permíteme y déjame decirte que en esta parte del proceso es cuando más importante se vuelve el recibir apoyo para continuar avanzando. Y el asistir en forma presencial a un grupo de Celebremos la Recuperación, que te va a ayudar a seguir creciendo en tus relaciones personales y contigo mismo. Por eso mismo y por lo cual te invito a que te integres a un grupo de Celebremos la Recuperación. Ahí encontrarás la ayuda para trabajar de forma práctica esta decisión de la restauración. Encontrarás hermanos y amigos que también han tenido que perdonar, que también han tenido que hacer enmiendas. Créeme, te ayudarán. En Celebremos la Recuperación encontrarás un puente de comprensión con estas personas. Será un lugar seguro para ti. Ahí también podrás adquirir el libro de las 8 decisiones sanadoras y algunos otros artículos de interés. Contáctanos, por favor. Será un placer y una gran bendición poder atenderte. Te ayudaremos con gusto a localizar algún grupo de Celebremos la Recuperación en tu comunidad. Habrá siempre uno cerca de ti, a tu disposición. Y también te recuerdo que si deseas iniciar un grupo de Celebremos la Recuperación en tu iglesia, en tu comunidad y recibir capacitación, también te podemos asesorar en Celebremos la Recuperación México. Contáctanos. Ahora te invito a que juntos concluyamos esta lección con la oración de la serenidad que dice a la letra: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y sabiduría para reconocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando la dificultad como el camino hacia la paz, tomando como Jesús lo hizo este mundo pecador tal cual es y no como sería. Confiando, Señor, que tú harás que todo salga bien si me entrego a tu voluntad, para que sea razonablemente feliz en esta vida y sumamente feliz contigo por siempre en la eternidad. Amén. Que así sea. Ánimo, mis hermanos y amigos, a seguir trabajando en estas decisiones. Nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Ánimo. Y me entregué a ti.